Hola, hola, hola. En el video anterior completamos ya tres de las funciones más representativas de todos los procesos de nuestro CRUD y del manejo de un registro o del manejo de un modelo en un sistema. Vamos a proceder a generar, construir la última operación que por lo general se utiliza para trabajar con modelos o con diversos registros y almacenamientos. ¿Listo? Estoy hablando nada más y nada menos que de eliminar. Lo que vamos a proceder es a eliminar un registro. ¿Listo? Como lo recuerdan, en el primer video estuvimos creando un registro para nuestro ejercicio. Hemos creado un jugador en el contexto FIFA o intentando emular el contexto FIFA. En el segundo video buscamos o encontramos un solo jugador y también recuperamos todos los jugadores que estuviesen almacenados. El tercer video de esta lista de reproducción lo que estuvimos haciendo fue actualizando o modificando un jugador de la lista que ya teníamos. En este caso vamos a proceder a eliminarlo o a quitar el registro de nuestra sistema o de nuestra persistencia en este caso. ¿Listo? Para eso voy al código y no olviden cuando completemos al menos 10 likes en los videos, que he visto que los están viendo pero estamos muy lentos, subimos el código a GitHub para poderlo compartir. Voy a ir a mi operación o a mi archivo de operaciones, en este caso operaciones CSV, y lo que voy a proceder a hacer es simplemente adicionar una nueva función o un nuevo método. La vamos a llamar, así como los hemos llamado acá, delete player. Para eliminar un jugador es importante también que pensemos qué vamos a necesitar o qué datos necesitamos. Para nuestro ejercicio, para nuestro caso, voy a proponerme que requiero el ID con el cual está almacenado el jugador. Una de las cosas que vamos a hacer en este caso es un player delete, que va a ser igual, que va a ser de tipo, perdón, vamos a decir que va a ser opcionalmente de tipo para nosotros player base, que es el que nosotros tenemos, y le vamos a decir que esto podría venir en vacío. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es ir a buscar en toda la lista de nuestra persistencia qué jugadores están y luego vamos a recorrerlos por el ID. Y lo que vamos a hacer es volver a escribir el mismo archivo de nuestra persistencia, pero lo que vamos a hacer es ya no, en este caso, guardar ese jugador. Esa es la estrategia que vamos a usar para este. Vamos a volver a recuperar el players, o como lo habíamos hecho en la otra operación, players va a ser igual a show players, que si no estoy mal nos devuelve todos los jugadores. Listo, para tenerlos disponibles, show players. Lo que vamos a hacer es traerlos todos desde el listado que tenemos y luego vamos a proceder a revisarlos o a empezar a reescribir el archivo, y el que tenga el ID igual al que nos llegó vamos a marcarlo como que es el jugador a eliminar y no lo vamos a guardar nuevamente. Vamos a usar un with open. En este caso vamos a usar nuestra base de datos, que es nuestra persistencia, que es dbcsv, o nuestra base de datos en formato CSV. Le vamos a decir que su modo va a ser W para escritura. Vamos a decirle que usaremos el new line como la vez anterior y lo vamos a llamar file. Vamos a crear un writer y va a ser un csv o csv.dig writer, listo, que me va a permitir escribir. Vamos a usar este mismo file, que es el que ya tenemos, y las columnas o los cabezotes de una vez los vamos a poner acá.
No voy a usar parámetros nombrados en este momento, aunque creo que en los anteriores tampoco los hemos usado. Vamos a decirle writer.writeHeader para que escriba todo el encabezado o los nombres de las columnas. Y vamos a decirle for player _ in players, que es el que nos llegó acá. Lo que vamos a hacer es que if el player _.id, que es el que me llegó en la lista, es igual a un id, vamos a proceder a decirle que en el jugador, en el player delete que tenemos acá, player delete va a ser igual a ese player que nosotros tenemos, y le vamos a decir continue. Listo. Y este continuo nos va a generar ese salto que necesitamos para poder hacer writer.writeRow. Vamos a escribir una fila y le vamos a decir que utilice a player_.modelDump para que abra todo el diccionario, todo el modelo, y así lo va a guardar. Si se dan cuenta, lo que vamos a hacer es saltarnos al jugador que compense o que complete o que sea concordante con el ID que nos llegó por la función. Listo, vamos acá. Luego de eso, entonces, if si encontramos un player delete o si un player delete sí existe, le vamos a decir que queremos, en este caso, le voy a decir que me haga un diccionario, yo lo voy a llamar así, dicplayer no ID. Listo, la idea es que ya este jugador ya no va a tener un ID y le voy a decir que este va a ser igual a player delete punto model dump. Vamos a usar el model dump y le vamos a decir del de eliminar este diccionario que hemos creado, o este muñeco o este jugador llevado en este contexto. Lo otro que vamos a hacer es eliminar el ID, pues eliminarlo con todo y el ID o por ser ese del ID, y le vamos a decir que retorne, vamos a requerir retornar, listo, un player base, y lo que le vamos a decir es que abra o separe todos los elementos, por eso lo volvimos un diccionario para poderlo ver de esta manera, y que así él me llegue al otro lado cuando llamemos el endpoint. Una vez que tenemos la operación, vamos al endpoint, vamos a crear el endpoint. Creo que este era el de modificar. Lo primero que hago es permitir que desde operaciones yo pueda usar esa operación. Nos hace falta delete player y vamos a proceder a crearla en este lado. Voy a arrancar con el método y luego creamos el decorador. Usemos async def y vamos a llamarlo igual que los hemos llamado, delete one player. ¿Qué requerimos para esto? Pues vamos a requerir el ID del jugador que planteamos eliminar. Listo, entonces vamos aquí con acá, ID de tipo entero es lo que requerimos para poder eliminar un jugador. Vamos a crear un espacio de memoria que vamos a llamar delete, y desde acá vamos a llamar a delete player ID, que está dentro de nuestras operaciones. Si no estaba el jugador, si el jugador no existía en la base de datos, usamos un if not delete. ¿Qué le vamos a decir? Pues que levante un HTTP exception, y le vamos a decir, en este caso voy a quitar este para que me dé más espacio, player doesn't, en este caso pues que no fue eliminado porque pues no existía. Aprovechamos a modificar este modify it. Listo, y creo que es suficiente. Le podemos poner su return para el delete, que es el jugador que me va a llegar en caso de ser eliminado. Vamos a correr el servidor para que hagamos la prueba
y vamos aquí al navegador, actualicemos, listo, y, ok, ¿qué nos faltó? No se les olvide que nos faltó el decorador, app.delete, que es la operación HTTP que vamos a utilizar, y le vamos a decir que vamos a eliminar player slash ILD, listo, y podríamos decirle, creo que esto, que nos dé un response model con un player base, listo. Ahora sí, guardemos cambios y vamos nuevamente a acá, actualizamos, tenemos el delete. Antes de eliminar, me parece importante que miremos cuáles tenemos estos tres jugadores en este momento, el 1, el 2, el 3. Listo, propongo que eliminemos para este ejercicio el 2, hagamos la prueba, eliminar, y nos está diciendo, mire, response body, eliminamos este. Ahora voy a ir a mirar y pues mi archivo CSV ya no tiene a este jugador. Listo. Esta es una forma de hacer estas eliminaciones, sin embargo es muy importante tener en cuenta, por si no lo tienen presente, que necesitamos tener una estrategia para los procesos de eliminación. No solamente es eliminar, hay que tener presente que en un futuro, cuando se esté trabajando con otras metodologías y otras mecánicas de almacenamiento y de persistencia, puede ser que en un futuro se requieran elementos que se hayan eliminado para conocer su trazabilidad. Esto nos va a permitir generar una integralidad de los datos, de la información, y por más de que un usuario o un jugador ya no estén, no quiere decir que su historia o su historial deba ser borrado. Posiblemente vamos a requerir un campo booleano que sea activo o inactivo. Puede ser una jugada mucho más importante o mucho más interesante que borrar. Posiblemente vamos a necesitar cambiar el método por un método de modificar, y cambiando ese estatus de pronto llevar al jugador, puede ser a otro archivo, a otra tabla, para que mi tabla, digamos, de mayor uso no quede sobrecargada con registros que ya no son de tanto uso, y que en el momento de una investigación, una revisión, una solicitud de información, yo pueda ir a una tabla en la cual tengo los jugadores inactivos, o en este caso jugadores ya no sé, quizás jubilados, pensionados, y poder ver su historial. ¿Listo? Creo que hasta aquí podemos cerrar las 4 operaciones mucho más básicas que existen, y lo que podemos hacer en un futuro es empezar a migrar utilizando mucha de la infraestructura que ya se tiene en este ejemplo, para ir a un formato de persistencia mucho más profesional, mucho más robusto, como serían las bases de datos. Para el caso de Fast API, sin lugar a duda, uno de los elementos más utilizados es SQL Model, o la librería SQL Model, también de Triángulo, de Sebastián Ramírez, que permite ser un ORM demasiado poderoso y muy útil para poder estar construyendo soluciones usando Python y Fast API. No olviden suscribirse a este canal, estar pendiente de los videos, dejar su like, dejar sus comentarios, y cuando tengamos al menos 10 likes en estos primeros 4 videos, liberaremos el código fuente de esto. Sin embargo, vamos a seguir incrementando este desarrollo para traer de pronto una persistencia en base de datos. Déjenmelo saber en los comentarios, y adicional, empezar a trabajar con modelos que tengan relaciones entre los diferentes modelos. ¿Listo? Muchas gracias por haber venido y haber participado. Deje su like, deje su comentario y suscríbase.